Bueno, continuemos entonces con el tema de los valores extremos en funciones de dos o más variables. Iniciamos entonces con las primeras tipo de funciones con las que vamos a trabajar, que van a ser funciones de dos variables, y iniciaremos con lo que serían los valores extremos relativos en ellas, ¿sí? Entonces ya les había mencionado que estos los vamos a obtener cuando estemos trabajando en una región abierta, es decir, sin limitar a las variables. De esa manera podemos obtener valores extremos en puntos críticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí valores extremos relativos, nada más les menciono que en algunos autores o en algunos libros también nos encontramos como valores extremos locales. ¿Sí? Los extremos relativos también son llamados valores extremos locales. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a considerar sea z de f de x, y una función escalar de dos variables independientes. Iniciamos con una función de dos variables que representa una superficie. Si z de x, y es una función continua, esto es muy importante, necesitamos partir de que tenemos o que estamos trabajando con una función continua. Entonces siempre debemos identificar el dominio de dicha función, puesto que solo en ese dominio se cumple esta condición, ¿sí? Y definida en una región abierta. Entonces, sin limitar las variables, vamos a estar trabajando en una región abierta, a la cual, en este caso, como hemos considerado que x y y sean nuestras variables independientes y z la dependiente, pues vamos a decir que esa región abierta es para el plano x, y, es decir, no estaremos limitando a las variables x y y. Si existe un punto, al cual vamos a llamar el punto subíndice 0, cuyas coordenadas serían x0 y y0, de esa superficie en esa región, es decir, en el dominio de la función, y existe un extremo relativo en ese punto, es decir, podemos obtener un valor extremo que puede ser un máximo o un mínimo, será relativo. ¿Y cómo es que llegamos a ese punto crítico? ¿Cómo vamos a definirlo? Bueno, lo que andamos buscando es lo que ya les había yo mencionado. Debemos encontrar dos rectas tangentes a esa superficie cuya pendiente sea cero de manera simultánea, y ambas rectas pues deben de tener diferente dirección, no deben ser la misma, ¿no? Si son dos rectas paralelas o serían coincidentes, porque estoy hablando de un punto único en donde van a ser tangentes ambas. Entonces estoy considerando dos rectas en direcciones diferentes que sean tangentes a la superficie, algo que ya les había yo ejemplificado de alguna manera. En cualquier superficie tienen ustedes esta, se ve menos que esta. Bueno, en cualquier, este es un segmento de superficie, en cualquier superficie, si yo puedo determinar una recta tangente cuya pendiente sea cero, pues en un punto de ella pues sí puedo encontrar una recta tangente que tenga pendiente cero, es decir, que la vea yo como una recta horizontal. Eso sí lo puedo yo encontrar. Lo que no puedo yo determinar en este caso sería dos rectas tangentes de pendiente cero en ese punto. Encuentro una, pero ¿cómo puedo determinar una segunda recta que también tenga pendiente cero y sea tangente en ese mismo punto? El único punto donde puedo encontrar más de una recta tangente de pendiente cero serán puntos críticos. ¿Sí? Solo en los puntos críticos puedo encontrar más de una recta de pendiente cero. Entonces, y bueno, aquí todas puedo encontrar muchas rectas de pendiente cero en un punto crítico, es decir, en un posible valor máximo o mínimo. Se la podría ver también así, y lo mismo se daría en este valor que ahora consideraría un mínimo si es que la percibo de esta forma, y entonces también ahí podría haber rectas que se mantienen en tangentes a la superficie y con pendiente cero. Bueno, en ese caso es el único caso en el que puedo tener más de una recta tangente de pendiente cero, porque aquí todas las rectas tangentes, solo una cumpliría con la condición de tener la pendiente
0. Las demás rectas tangentes a ese punto ya no tendrían pendiente 0. Entonces solamente en puntos críticos encuentro más de una recta con pendiente 0. Solo requiero 2 rectas. Solo necesito de 2 rectas en diferentes direcciones para que éstas me puedan definir un plano. Entonces en realidad lo que estoy encontrando con 2 rectas con pendiente 0 es un plano tangente a esa superficie cuya característica es que va a ser paralelo al plano coordenado XY, ya sea que estemos viendo la superficie como una superficie con un máximo o que estemos viendo a esa superficie en cuyo punto crítico es un mínimo. En ambos casos, esas 2 rectas de pendiente 0 están definiendo un plano que va a ser paralelo al plano coordenado XY. Entonces, ¿cómo llego a ese plano? Bueno, voy entonces a determinar que mis 2 rectas cuya pendiente 0 las están representando las derivadas parciales f de x y f de y respectivamente. Esas pendientes ceros las están definiendo esas derivadas parciales, f de x y f de y, es decir, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Si yo obtengo un vector gradiente en ese punto donde se cumplen que ambas derivadas parciales son 0, pues si ese vector gradiente representa un vector normal a la superficie, consideremos que estoy representando la función de la superficie en su forma implícita, que puede ser esta, puede ser esta. Entonces estaría obteniendo un vector normal a la superficie donde las 2 primeras componentes, las que corresponden a la derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y, van a ser 0. La única que va a ser diferente de 0, si es este caso, pues sería k, si es este caso sería menos k. Al derivar esta expresión con respecto únicamente a z, voy a obtener el valor de 1. Al derivar parcialmente esta expresión o esta función con respecto a z, obtendría el valor de menos 1. Cualquiera que sea la representación implícita, voy a obtener un vector constante, un vector constante, porque las primeras componentes serán 0 y la tercera será un valor constante. Que en este caso, como estoy dando la representación en forma implícita, podría ser 1 o menos 1. ¿Qué representa este vector normal a esa superficie que estaba yo considerando? Pues representa entonces el vector normal, pero a dicho plano. O sea, sería un vector que tiene la dirección del eje z, 0 en x, 0 en y solamente un valor en z. Ese sería el vector normal que estoy considerando. Ahora bien, como lo habíamos visto hace un momento, si estoy utilizando la representación en forma explícita de la función z o de la función de la superficie, al momento de que yo calculo el vector normal a partir de esta, pues voy a obtener un vector normal únicamente en 2 dimensiones y esas serán en las componentes y y j, es decir, un vector paralelo al plano coordenado xy. Si es así y ambas componentes representan las derivadas parciales x y y respectivamente, entonces este vector va a tener como componentes la 0, 0, es decir, estoy hablando del vector nulo o vector 0. Si es así, entonces estaría hablando de un punto únicamente representado en cualquier, en este caso, un punto que representa al vector normal, a la curva de nivel que se da cuando estoy hablando de un punto crítico. Obviamente, esa curva de nivel, cuando estoy hablando de un punto crítico, pues es el punto crítico, ¿sí? Ese sería la curva de nivel cuando estoy hablando de un punto crítico para una superficie, ese punto, porque de lo contrario cualquier otra curva de nivel, pues en este caso no contendría al punto crítico. Entonces se puede decir que voy a llegar a determinar un punto crítico, ya sea que sea máximo o que sea mínimo, para una superficie dada cuando encuentro un plano tangente a ella en un punto de esta
que sea paralelo al plano coordenado XY. Si es así, entonces podría ser que el vector normal a la superficie, si la represento en forma implícita, pues sería este vector. O si estoy considerando el vector normal a una curva de nivel, pues en este caso va a ser el punto cero. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con derivadas parciales iguales a cero. Y esa va a ser la manera en la que voy a llegar a identificar puntos críticos que pueden ser o representar un máximo o que pueden representar un mínimo, ¿sí? Siempre encontrando un plano tangente a esa superficie, y en ese punto donde obtengo ese plano tangente, pues estaré considerando que ahí se encuentra el punto crítico. Esto va a ser lo que llamemos de hoy en adelante el criterio de las primeras derivadas parciales, ¿sí? Que es la que me permite obtener puntos críticos. ¿Qué es lo que hago aplicando este criterio? Bueno, voy a forzar a que las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y sean cero. Entonces, obtenemos las derivadas parciales, ambas, y las igualamos a cero. Ahí donde ambas son cero, voy a encontrar puntos críticos. Uno o más puntos críticos siempre y cuando satisfagan estas ambas condiciones. Se da un sistema de ecuaciones, ¿sí? Se resuelve el sistema de ecuaciones y se obtienen todas las parejas XY que lo satisfacen. Esas parejas XY corresponden o representarán los puntos críticos. No solamente donde se da esta condición de que ambas sean iguales, vamos a tener puntos críticos. También podremos tener puntos críticos de manera muy similar a cuando se trabajó con la función de una única variable. También se presentan puntos críticos donde cualquiera de estas dos derivadas pudiera no existir, o estamos hablando de que tuviese una discontinuidad. En el caso de la función de una única variable, ponía yo el ejemplo de la función valor absoluto, que es una función de este tipo. Entonces les decía, aquí existe un mínimo, en esta función aquí existe un mínimo, y no obstante que en ese punto no existe derivada. Entonces no existe la derivada en ese punto, y ahí existe un valor mínimo para una función valor absoluto de la forma y igual a f de x, donde x es la única variable independiente. Bueno, pues en el caso de tener una función que represente una superficie, también se pueden dar superficies que pudieran ser de algo así. Y entonces en este punto tampoco va a existir las derivadas parciales. En este punto no existen las derivadas parciales para una función de este tipo. Una función cuya superficie se vea en esta forma ya no va a ser una superficie cuádrica o cuadrática, pero van a ser muchos los tipos de superficies con los que estemos trabajando. Sin embargo, aquí vamos a ver que no va a existir sus derivadas parciales, y por consiguiente ahí estaremos considerando un posible valor máximo o mínimo. Ese entonces corresponde a un punto crítico. Entonces son estas dos condiciones las que nos pueden llevar a obtener puntos críticos en una función. Y bueno, una función puede tener más de un punto crítico. Podríamos estar hablando de una función más o menos así. Aquí puedo encontrar un punto donde existe un plano paralelo al plano coordenado XY y es tangente a la superficie. Entonces aquí encontraré un primer punto crítico. Aquí también se da que existe un plano tangente a este punto, pues aquí también encontraremos otro punto crítico, y aquí también podemos visualizar que existe otro punto crítico, ¿sí? Todos ellos vamos a estar hablando que estamos diciendo son valores extremos relativos, es decir, podemos garantizar que lo son solamente en su entorno o vecindad, es decir, aquí solamente en este entorno muy cercano al punto, ese representa un punto crítico o un valor extremo. En este caso, por la figura, estaría hablando de que este es un máximo, este valor es un máximo. Sin embargo, es un máximo relativo, puesto
que este otro valor es mayor en cuanto a la cota o el valor de la z. Entonces, este será solamente considerado un máximo relativo. Este es también un máximo relativo. No sabemos cómo se comporta esta superficie más allá de este segmento. Y en este caso vamos a tener un punto crítico que no es valor extremo. Este será un punto silla o mini máximo. Veremos que pareciera ser un mínimo si estamos hablando en esta dirección. Vamos a poner por aquí lo que sería un sistema de referencia. Aquí nuestra dirección en la dirección al eje X, al eje Y, al eje Z. Y si hablamos de movernos en dirección del eje Y, pues esto parecería un mínimo. Sin embargo, si nos movemos en dirección del eje X, pues estaríamos hablando de un valor que pareciera un máximo. Cuando tenemos estos casos que en una dirección suele comportarse como un mínimo y en otra dirección suele comportarse como un máximo, son los llamados puntos silla o mini máximos. Entonces todos estos puntos los vamos a ir obteniendo con el criterio de las primeras derivadas parciales al igualarlas a cero o al encontrar puntos en los cuales no existe derivada. Ya que nosotros hemos encontrado los valores x, y de todos esos puntos, vamos a decir que existe un máximo relativo en ese punto crítico que obtenemos si para cualquier otro punto encontramos que siempre será menor o igual a z de cualquier otro punto en la superficie a la función o al valor de la z que obtenemos al evaluar el punto crítico en dicha función. Entonces, cualquier punto va a ser siempre menor su z a la z que obtengamos en el punto crítico. De esta manera garantizamos que estamos hablando de un máximo relativo, todo solamente en ese entorno o vecindad, ¿sí? en algo muy próximo a ese punto nada más, no podemos garantizarlo más allá de ese entorno o vecindad. Y lo mismo, estaremos viendo que tenemos un mínimo relativo, debía haber borrado esta otra parte, ¿ok? Un mínimo relativo cuando estamos hablando de que el punto crítico que obtuvimos al igualar a cero sus derivadas parciales es mínimo. Bueno, pues cuando existe que cualquier punto de esa superficie va a tener una z mayor o igual a la función evaluada en dicho punto. Si yo evalúo la función en dicho punto, voy a obtener un valor de z que siempre va a ser menor o igual a cualquier otra z en cualquier otro punto de la superficie, siempre y cuando considerando en un entorno o vecindad, es decir, en una región muy cercana a dicho punto. Entonces, así estaría yo encontrando valores mínimos o máximos relativos para la función de dos variables. Y todavía falta que sepa yo qué representan esos puntos, porque aquí estoy considerando la condición que se debe de dar, sin embargo apenas tengo los puntos críticos. Vamos a ver cómo podré determinar la naturaleza de esos puntos críticos a partir de qué. Bueno, no sin antes voy a mencionar lo que serían los valores extremos absolutos. Entonces voy a borrar esta parte y voy a decir que tenemos aquí, es algo muy similar, vamos a decir hasta aquí. Ok, entonces vamos a decir, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que cambia cuando estoy hablando de los valores extremos absolutos? Bueno, si estoy hablando de un valor extremo absoluto, es porque estoy limitando a las variables x y y, que en este caso son las que representan a las variables independientes. Y si limito a las variables independientes es porque ya estoy trabajando en una región cerrada.
Y entonces voy a decir de nuevo, sea z igual a f de x una función escalar de dos variables independientes x, y, que representa una superficie. Si esa función z igual a f de x, y es una función continua, siempre debo considerar esto, que estoy trabajando en todo el dominio de la función que me permite decir que esa función es continua. Y definida en una región cerrada. ¿Sí? En una región cerrada. Ahora tengo que estar hablando de una región cerrada. Para esta región cerrada, entonces, tenemos que cerrada y acotada. Vamos a mencionar a qué se refiere con cerrada y acotada. Bueno, aquí tendría que llevar una i, cerrada y acotada. Y en este caso vamos a decir lo siguiente. Si estamos hablando ya de esta región, los valores consideramos un punto cuyas coordenadas son A, B y C, D. Los valores A, B y C, D tal que ese A, B, ese punto A, B evaluado en la función, ese punto evaluado en nuestra función es menor o igual a cualquier punto x, y de la función, y ese punto b, c evaluado en la función es siempre mayor o igual a cualquier punto de la función evaluado en esta, entonces, ¿qué representará ese punto A, B y qué representará ese punto B, C de esta región cerrada? Entonces diremos que los puntos A, B y B, y C, D representan el mínimo absoluto y el máximo absoluto respectivamente. Eso es entonces lo que tenemos, donde la única condición que estos puntos pertenezcan a la región cerrada y acotada RXY. Entonces, esos serían ahora valores máximos y mínimos absolutos. Ahora bien, ya hablé de una región abierta, de una región cerrada, es decir, una región abierta donde no limito las variables, una región cerrada donde estoy limitando ambas variables independientes. Pero, ¿qué es en particular? Bueno, primero vamos a definir lo que es una región cerrada. ¿Sí? Para nuestras variables x, y, pues la voy a denotar de esta manera. Es aquella limitada por un contorno o curva, ¿sí? Porque este contorno precisamente no podría ser toda curva, podría ser, si hablaba yo de un polígono cualquiera, entonces está limitada por las rectas que limitan al polígono, o los lados del polígono, o curva cerrada. Entonces,
la única condición es que ese límite sea un contorno o curva cerrada que representan la frontera. Esto sería la frontera. Ese contorno, ese límite, pues es la frontera de esa región cerrada. Ajá. Y contiene para que sea más claro, y la región RX contiene todos los puntos de la frontera. Esa es condición. Es decir, cuando yo estoy limitando a mis variables X y Y, los podría limitar en caso tener, por ejemplo, de estos diferentes casos. Vamos a poner ejemplos. Ajá. Ejemplo 1, si digo que X y Y están limitadas en intervalos cerrados, de 1 a 3 y Y de 2 a 4. ¿Sí? Forman un cuadradito porque todos los valores que toma de 1 a 2, pues es lo mismo que todos los valores que toma Y de 2 a 4. Entonces esa región forma un cuadrado y está limitada de esa manera. En el momento que yo considerara alguna de las variables, ya no en un intervalo cerrado, sino en uno semiabierto o semicerrado, como quieran verlo, como podría ser en ese momento esto deja de ser una región cerrada. ¿Sí? Este límite para este intervalo ya está haciendo que no todos los puntos de la frontera estén contenidos en la región. Entonces debo asegurarme que cuando se define a los límites de la variable X y Y, esta sea una región cerrada. Un segundo ejemplo podría ser cuando utilizan una curva cerrada limitando a su función. Vamos a suponer una circunferencia o una parábola, que diga una elipse. Entonces y cuadrada igual a 4 es una circunferencia. Estaría yo considerando mi región cerrada todos aquellos valores que están dentro de la circunferencia e incluyendo a los valores frontera, que son todos los valores que satisfacen a la circunferencia. De esta manera podría garantizar que es una región cerrada. En el momento que yo haga esto, ya no incluye a los valores de la circunferencia y ya no es una región cerrada porque no incluye la frontera. Entonces, solo así puede ser una región cerrada. Y un tercer ejemplo podría ser aquel que está limitado por la recta, que les parece X más Y menor o igual a 4, todos los valores menores o iguales a la recta y mayores a 0, que diga mayores o iguales a 0 en X y mayores o iguales a 0 en Y. Entonces, en ese caso estaría yo hablando de una región donde la recta es Y igual a 4 menos X. Entonces tendría su ordenada al origen en 4 y su pendiente menos 1, porque estaríamos hablando así. Entonces aquí también cruza a X en 4, a Y en 4 y una pendiente de menos 1. Todos los valores por debajo de esa recta e iguales a la recta, mayores a X, mayores en X a 0 y mayores a 0 también en Y. Entonces sería todo lo que queda encerrado en este triangulito, considerando siempre a la frontera. En el momento que hagan esto, ya no es una región cerrada, sino es una región abierta. Aquí tendría una región abierta en el caso 1, aquí tendría una región abierta en el caso 2 y aquí tendría una región abierta en el caso 3. Entonces, pudiera ser que en principio veo que se está limitando a las variables X y Y y de inmediato digo, es una región cerrada. Cuidado, probablemente
hay un detalle que me lleva a concluir que no es precisamente una región cerrada. Y estaremos entonces hablando de valores extremos relativos si utilizamos este tipo de regiones, porque son regiones abiertas. Si decíamos que para poder determinar los valores extremos relativos se trabaja en una región abierta, es decir, no se limita a las variables. Aquí pareciera que están limitadas las variables, pero la región sigue siendo abierta. Con un detalle como esto, sigue siendo abierta y sigue siendo abierta. Entonces vamos a dejarlos todos esos tres ejemplos como regiones cerradas, en las cuales ya podríamos hablar que trabajar con estas regiones cerradas nos garantiza tener valores extremos absolutos. Y entonces ya podríamos obtener. Bueno, me quedé con un pendiente, decir que cómo voy a establecer los valores o la naturaleza de los puntos críticos cuando se obtienen estos a partir de nuestras primeras derivadas parciales. Entonces, con las primeras derivadas parciales ya conocí cuáles son los posibles puntos críticos en la función. Ya sea que están trabajando en una región abierta, que no han limitado las variables, los puntos críticos pues van a aparecer en donde se presentan estas condiciones y ya los identifiqué. Si la región es abierta, aplica el criterio de la segunda derivada para poder determinar si son máximos o mínimos esos puntos críticos que obtuvieron. Si la región es cerrada, si estamos trabajando en una región cerrada, tendríamos que verificar primero si esos puntos críticos quedaron dentro de esa región cerrada, ¿sí? Porque tengo yo mi superficie dada y la región cerrada que estoy considerando pudiera ser que queda por acá, ya sea una circunferencia o ya sea este cuadrito o ya sea este triangulito. Esto representaría una región del plano RXY. Y entonces, mi punto crítico que yo había obtenido al aplicar el criterio de las primeras derivadas, pues resulta que al prolongar, al proyectar mi región cerrada hacia la superficie, tendría que verla un poquito más abierta, resulta que nada más me quedo con este segmento de superficie y dejo fuera el punto crítico. Entonces, en este segmento de superficie, bueno, también por acá se vería, en este pedazo de superficie ya no cumple el punto crítico, ya quedó fuera el punto crítico que obtuve. Entonces, aquí tendría yo que trabajar mis valores extremos absolutos considerando únicamente esta parte con la que me quedé de la superficie, viendo dónde cortó y en los valores frontera dónde puedo tener posibles máximos o posibles mínimos para esa región. Entonces, esa sería la diferencia entre trabajar en una región abierta y en una región cerrada. En la región abierta, tal cual se obtengan los puntos críticos, se valorará cuál es la naturaleza de ellos a partir del criterio de las segundas derivadas parciales. En una región cerrada, para valores extremos absolutos, tendría primero que verificar si estos puntos críticos quedan dentro de los valores que representan la región cerrada o no, para poder tomarlos en cuenta o no. ¿Sí? En este caso, si yo muevo esta región cerrada de manera que ya incluya al punto crítico y me quedo con una circunferencia que incluya el origen, entonces probablemente en esta región cerrada ya me quedo con una fracción de la superficie en la cual ya puedo considerar el valor del punto crítico y compararlo con los valores en frontera y ver si ese punto crítico, que era un mínimo relativo, pasa a ser un mínimo absoluto porque ya quedó dentro de la región. ¿Sí? Esa sería la forma de trabajar. Bueno, voy entonces a mencionar algunas cosas. Bueno, lo que sería el criterio de las segundas derivadas. Dejo aquí el criterio de las primeras derivadas que me permite obtener puntos críticos y luego con esos puntos críticos, ¿qué voy a hacer para poder determinar su naturaleza? Vamos a ver qué hacemos con esos puntos críticos.
lo siguiente. Bueno, resulta que las derivadas direccionales, ¿sí?, voy a aplicarlas aquí a mi función, de manera que yo pueda evaluar estas en el punto crítico que obtuve. O sea, aquel punto o puntos críticos que obtuve, voy a ir evaluando uno por uno en lo que sería la segunda derivada direccional de mi función. Si esta toma un valor mayor a 0 en un vector unitario determinado y evaluando el punto crítico en ella, vamos a decir que entonces puede representar un mínimo, pero no puedo garantizarlo hasta no asegurar que así ocurrirá, que siempre será un valor máximo para todo vector u que le da la dirección a esa derivada direccional. Es decir, que yo puedo evaluar el punto crítico para esta segunda derivada direccional en diferentes direcciones de u, para diferentes valores del vector unitario u. Y si garantizo que en cualquier dirección en la cual yo evalúe esto siempre se cumple, entonces garantizo que el punto crítico es un mínimo relativo, puesto que todavía estoy trabajando en forma general con mis puntos críticos y los evalúo como si son valores extremos relativos, los evalúo y vamos a ver qué representa. Que un máximo, que un punto silla, que otro máximo, y ya después veré en una región cerrada si pertenecen a esta o no. Pero en estaría yo diciendo el punto crítico es un mínimo. Este es un mínimo relativo, entonces, ¿de qué manera puedo ahora garantizar que es un máximo? Bueno, si al evaluar en la segunda derivada parcial ese punto siempre es negativo para cualquier vector unitario u, es decir, en cualquier dirección que yo lo evalúe, ese punto siempre me va a llevar a una derivada direccional de segundo orden negativa, entonces esto es un máximo. ¿Ven la similitud que tiene este criterio con respecto al que aplicamos en su momento en una función de una variable? Ajá. Y bueno, aquí también existe la posibilidad de que al evaluar en la segunda derivada, en ese punto crítico, para algunos valores de u se tiene que la derivada parcial de segundo orden es positiva. Ajá. Y para otros valores de u se tiene que la derivada parcial evaluada en ese punto es negativa. Ustedes disculparán, ese es ruido externo que no podemos controlar. Entonces, bueno, para algunos valores se tiene que va a ser positiva y para otros valores se tiene que va a ser negativa. ¿Qué representa esto? Un punto silla. ¿Sí? Cuando se comporta de esta forma, es punto silla o punto minimáximo. Esa sería entonces la... Y existe una última posibilidad. Cuando es igual a 0. Ajá. En algún valor u. Si ni siquiera tiene que ser 0 para toda u. En algún valor de u
eso me lleva a una segunda derivada direccional 0. Se dice que el criterio no decide. Es así. Entonces eso es lo que tenemos, los 4 casos que pudieran presentarse a partir de la segunda derivada direccional evaluada en el punto crítico. Bueno, vamos a ver, en este caso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si lo quiero ver en forma gráfica, estaría diciendo lo siguiente. Vamos a suponer de nuevo nuestra figurita. Ajá. Y este es el punto crítico. Va a representar un mínimo cuando a partir de este punto crítico se mueva uno en cualquier dirección y ese valor de U siempre va a mostrar, mejor dicho, y esa pendiente, si este valor de la derivada direccional de segundo orden siempre va a mostrar una pendiente positiva. Pendiente positiva. ¿Sí? Siempre que tengamos esto, vamos a tener una pendiente positiva. Si tenemos esto, que sería el caso de tener un valor máximo, al movernos en cualquier dirección, estos representarán pendientes negativas. Y eso es porque este es un máximo. En el caso de un punto silla, pues tendremos que en algunas direcciones se comporta como un mínimo, es decir, si me muevo hacia acá o hacia acá, estaré viendo pendientes positivas, pero si me muevo hacia acá o hacia acá, estaré viendo pendientes negativas. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación en un punto silla. Aquí tenemos así. Ahí está. Entonces, bueno, esos serían los casos a visualizar. Y lo podemos ver de nuevo en la figurita. ¿Sí? Si tenemos entonces que en cualquier dirección en la que me mueva a partir de este punto, voy a bajar. ¿Sí? Entonces estaré hablando de pendientes, aquí cuando es un máximo, de pendientes negativas. Y por el contrario, si hablara de que es un mínimo y me encuentro yo precisamente en este punto, en cualquier dirección que me mueva, pues voy a subir. Eso quiere decir que en cualquier posición que me mueva, encontraré pendientes positivas, que es este caso. Y bueno, vamos a determinar entonces lo que sería el criterio de las segundas derivadas a partir de esto. Y sería entonces el criterio de las segundas derivadas parciales. Ya no es para la obtención de puntos críticos, sino es para conocer la naturaleza de los puntos críticos. Entonces, para conocer la naturaleza de los puntos críticos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya tengo mis puntos críticos, ya los obtuve, pues ahora con ellos lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya conozco los posibles puntos críticos, 1, 2 o 3, los que sea que haya obtenido con el criterio de las primeras derivadas. Ahora lo que voy a hacer es, con el criterio de las segundas derivadas parciales, voy a hacer lo siguiente. Esas segundas derivadas parciales que ya decíamos que en el caso de tener una función de dos variables van a ser estas. F de x la vuelvo a derivar con respecto a x, f de y la vuelvo a derivar con respecto a y, f de x ahora la derivo con respecto a y f de y ahora la derivo con respecto a x. Van a ser n el número de variables a la segunda potencia. Son entonces 2 al cuadrado, 4. Son 4 las derivadas de segundo orden que voy a obtener.
Esas derivadas de segundo orden van a formar la llamada matriz hessiana. En honor a un matemático alemán, Otto Hess, y estas conforman de esta manera esa matriz. Esa matriz, entonces, las cuatro derivadas parciales de segundo orden son los elementos de dicha matriz. Por consiguiente, será siempre una matriz de n por n, donde n de nuevo estamos hablando que es el número de variables independientes. Y esta matriz hessiana entonces me llevará a lo siguiente. El determinante es siempre una matriz cuadrada, siempre es de una matriz de orden n por n, entonces siempre será una matriz cuadrada y siempre será una matriz simétrica. ¿Por qué? Por el teorema de Schwarz. Siempre encontraremos a las derivadas mixtas en este orden o en esta forma, de manera que la diagonal principal de la matriz está conformada por las derivadas no mixtas, y las mixtas se encuentran siempre en el triángulo superior y triángulo inferior de esta matriz, entonces siempre son valores iguales. Por consiguiente, la matriz hessiana es siempre una matriz cuadrada y una matriz simétrica. Entonces, la matriz hessiana es siempre una matriz cuadrada y una matriz simétrica. Y simétrica. Es cuadrada y simétrica. Entonces, cuadrada del orden n por n. Bueno, entonces, considerando siempre a n como el número de variables independientes. En este momento estamos trabajando con una función de solo dos variables, por consiguiente la matriz va a ser solo de 2 por 2. Más adelante vamos a seguir utilizando la matriz hessiana en funciones de más de 2 variables y entonces tendremos matrices de 3 por 3 o de 4 por 4, etc. Y obviamente también el número de derivadas parciales de segundo orden estarán incrementándose en el mismo sentido. Entonces, eso es lo que vamos a tener como nuestra matriz hessiana. El determinante de esta matriz, por ser una matriz cuadrada, siempre existe el determinante. Al determinante le llamamos el determinante hessiano. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues multiplicamos a las derivadas parciales mixtas. Vamos a decir que lo voy a llamar D, a ese determinante hessiano, y lo que hago es multiplico a las derivadas parciales de segundo orden no mixtas y luego le resto el producto de las derivadas parciales de segundo orden mixtas o de las derivadas mixtas, y estas entonces, como aplica el teorema de Schwarz, son iguales, pues pudiera decir que en lugar de poner f de xy por f de yx, pues estos valores son iguales, puedo poner solamente f de xy al cuadrado por el teorema de Schwarz, que nos dice que son iguales. Entonces, esto representa al determinante de la matriz hessiana, que siempre es una matriz cuadrada y por consiguiente siempre puedo calcular su determinante. Este determinante entonces va a ser el que me permita saber si es un valor máximo o un mínimo, es decir, este será el que me asegure que la segunda derivada direccional es positiva o que la segunda derivada direccional es negativa y por consiguiente hablo de un máximo, o que la segunda derivada puede tomar valores distintos, positivos o negativos,
o que la segunda derivada pudiera ser 0. Este me va a determinar los valores y por consiguiente me permitirá concluir si el punto crítico es mínimo, máximo o punto silla. Esto sería entonces el determinante. ¿Cómo lo voy a hacer o cuáles son los valores del determinante hessiano que me van a llevar a concluir lo que estoy diciendo? Bueno, cuando el determinante hessiano, voy a decir solo D, si el valor de D es positivo y el valor de esta derivada de segundo orden no mixta también lo es, entonces el punto es un mínimo relativo. Voy a volverlo a escribir, nomás que lo que no quiero es borrar de dónde surge esto porque vamos a demostrarlo. Sí, por decir, sí, ¿y por qué aseguras tal cosa? Entonces dice, si D es positivo y f de xx toma un valor negativo, entonces estoy hablando que el punto es un máximo. En ambos casos, fíjense, tengan en cuenta que en ambos casos, máximo o mínimo, el determinante hessiano es positivo. Ahora, por último, si ese determinante hessiano toma un valor negativo, ya no me importa el valor de la segunda derivada no mixta f de xx. Simplemente, si este toma un valor negativo, entonces estoy hablando que el punto, entonces hablaría que el punto es punto silla o minimax. Esa sería entonces la tercera situación a considerar de acuerdo al valor del determinante hessiano. Estos serían entonces los valores que vamos a considerar en cualquiera de los casos. Ahora bien, nada más me resta el comprobar esto. Es sencillo, ahorita lo hacemos rápidamente. Entonces tomemos en cuenta esto y vuelvo a retomarlo. Bueno, lo voy a volver a escribir, simplemente quiero demostrar esto. Entonces, bueno, voy a ver si puedo yo, bueno, sí, creo que en este espacio. Es que no quería borrar esta parte donde decimos que, lo voy a escribir aquí para que quede. Si la segunda derivada parcial evaluada en P0 es positiva, ok, evaluada en P0 es positiva para toda U, entonces P0 es mínimo, mínimo. Y luego punto y si la derivada en la función evaluada en el punto es negativa, entonces, no para todo U, porque eso es muy importante, entonces el punto es máximo. Relativo, obviamente. Aquí le ponemos el relativo por debajo para que pueda. Y este es relativo. Y por último, si este toma diferentes valores, P0 puede ser positivo o negativo para todo U, entonces puntos y aquí, bueno, nada más es lo que quiero es que se recuerde esto porque necesito este espacio y bueno, vamos a ver. Bueno, entonces lo que haríamos sería lo siguiente, miren, vamos a ver si es suficiente el espacio, pero bien, ya recuerdan ustedes que si la primera derivada direccional, pues resulta que la obtengo a partir de multiplicar el vector gradiente por el vector unitario que determina la dirección de esa derivada. Llegamos también hace un momento a establecer lo que sería la segunda derivada direccional de utilizando este mismo vector unitario, es decir, en la misma dirección. Si establecíamos que al desarrollar todo esto llegamos a lo siguiente: f de x al cuadrado por u1 al cuadrado más 2 veces
f de x, y, u1, u2 más f de y al cuadrado, u1 al cuadrado. ¿Sí? Esto lo obtuvimos apenas hace un momento en el anterior video. Esto sería lo que se obtiene. Entonces voy a partir de esta, que es la segunda derivada, que es la que me interesa el valor que tome, para poder llegar a concluir por qué está definida por el determinante hessiano. Entonces, considerando, sí, para más facilitar un poco el proceso, voy a decir que le voy a llamar a la segunda derivada parcial no mixta, le voy a llamar b a la mixta, y le voy a llamar c a esta también no mixta, ¿no? Que es esta. Para que de esa manera yo pueda establecer esto todo en términos de esas letras, y ya después las sustituyo de nuevo por las letras, pero es más sencillo trabajar con ellas. Así, entonces, creo que sería el 2, nada más es el ahora sí. Ahora sí tenemos entonces que esta sería a, u1 al cuadrado, más 2b por u1, u2, más c por u2 al cuadrado. ¿Sí? Así sería entonces. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a factorizar la a. Y entonces diríamos que la segunda derivada f va a ser aquella que obtenemos de 1 al cuadrado más, factorizamos a, aquí entonces tendríamos que considerar que aquí tengo 2b sobre a, para que al momento de multiplicar por a, efectivamente tengo este término, u1, u2. Aquí voy a completar un trinomio cuadrado perfecto para que pueda yo representarlo como un binomio al cuadrado, y aquí también tiene que ser factorizado con respecto a a, entonces voy a considerar que es un c sobre a, para que al ser multiplicado por esta a, pues efectivamente obtenga yo este elemento, u2 al cuadrado, y luego si esto lo estoy agregando, pues entonces tengo que restarlo, porque de lo contrario estaría yo alterando esta ecuación. ¿Cuál es el elemento que va a completar ese trinomio cuadrado perfecto? Bueno, este es el cuadrado del primer elemento, aquí está, más el doble producto del primer elemento por el segundo, aquí está 2. Entonces quiere decir que este segundo elemento tiene que ser b entre a, u2, y todos al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, para que entonces ya pueda yo representarlo como un binomio al cuadrado. Y si lo estoy agregando, lo tengo que restar. Así. Bueno, entonces aquí ya que completé, vamos a representarlo como un binomio al cuadrado. Entonces diríamos que estoy haciendo lo pequeño para ver si puede estar en este espacio. Vamos a ver si lo logramos. Vamos aquí, u1 más b sobre a, u2, todo esto al cuadrado. De manera que cuando yo desarrollo este binomio, digo el cuadrado del primer elemento más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, efectivamente sí corresponde. Y lo que vamos a hacer con estos dos últimos elementos, vamos a factorizar de manera que quede un elemento elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con ello? Estoy tratando de que ese elemento que factorice sea o pueda garantizar que siempre es un valor positivo, porque cuando tengo yo un elemento elevado al cuadrado, no importa lo que esté yo elevando al cuadrado, si es negativo o es positivo, me garantiza que va a ser el resultado de elevarlo al cuadrado siempre positivo. Eso es lo que quiero encontrar también aquí. Un elemento, vamos a decir que factorizo u2 al cuadrado, que está interviniendo en ambos factores, en ambos elementos, y el a cuadrada. Aquí no es a cuadrada, pero vamos a decir a cuadrada, que lo estoy factorizando de manera que aquí pueda representarlo como ac,
Y que al momento de que lo multiplico por el elemento que factoricé, pues me lleva a esto, ¿no? Que tengo originalmente. Y luego este elemento ya nada más quedaría aquí por menos b cuadrado. Esta expresión, estos elementos que están elevados al cuadrado, no importando el valor de a y u2, pueden ser positivos o negativos. Al elevarlos al cuadrado estoy garantizando que esto siempre será positivo. ¿Sí? Positivo. Y lo mismo, todo esto siempre toma un valor positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, sea cual sea el número que elevo al cuadrado, siempre me va a dar un valor positivo. Estos términos siempre son positivos. Ahora sí, puedo analizar de qué depende el signo de la segunda derivada direccional. ¿De qué depende este signo de la segunda derivada direccional? Pues únicamente depende de este valor a y de este valor. Entonces, el signo de u al cuadrado f solo depende de ac menos b cuadrada y del valor de a. Entonces eso es solamente lo que necesito analizar para saber cuándo toda esta expresión me lleva a un valor de la segunda derivada direccional positivo o negativo, o que pueda tener valores diferentes. Entonces vamos a considerar que esto tiene que ser positivo, para que de esta forma sea positivo por positivo da positivo más positivo, todo lo que está dentro del corchetes va a ser positivo. Y entonces dependerá del valor de a positivo o negativo. Si se pueden percatar, esta expresión es mi determinante hessiano. Esta expresión, si yo sustituyo los valores que corresponden, va a ser a es f de x, c es f de y, y b es f de xy. Esta expresión es mi determinante hessiano y es del cual dependen los signos de las segundas derivadas direccionales y obviamente del valor de a. Entonces aquí es donde se tiene esto. A, ¿quién es? Es este valor. Y bueno, ahorita vamos a ver que es indistinto que sea el valor de a o el valor de b. Cuando este elemento es positivo. ¿Cuándo podría ser positivo este elemento? Va a ser positivo si el producto AC es positivo. Solo cuando este producto es positivo, la diferencia podría ser positiva. De lo contrario, si este producto fuera negativo, negativo menos negativo, pues esto no podría cumplirse. Entonces, este producto tiene que ser positivo. Es decir, A y C tienen signos iguales. Tienen el mismo signo, vamos a decir así. El mismo signo. O los dos son positivos o los dos son negativos. Menos por menos da más o más por más da más. Entonces estaría hablando que los dos tienen el mismo signo. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando este producto sea negativo. Entonces aquí es donde tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que el producto es positivo porque ambos son positivos. Ajá. Entonces tienen el mismo signo positivo. Si este es positivo, este término puede ser positivo. Positivo por positivo va a dar positivo, más positivo va a dar positivo. Y A estoy considerando que es positivo. Si es positivo, entonces todo esto va a ser positivo. Tienen este caso. El determinante hessiano es positivo y A es positivo.
aunque aquí cabría decir que A y C van a tener el mismo signo, entonces puede ser que esto sea positivo o bien que f de y sea positivo. Garantizo que si uno lo es, el otro lo es. Cuando esto se cumple es porque o ambos son positivos o ambos son negativos. Entonces, si esto se cumple, es decir, si D es mayor que 0 y A es positivo, es porque también C lo es. Entonces, por eso podríamos decir que cualquiera de estos dos valores, siendo positivo, puedo llegar a concluir que estoy hablando de un mínimo relativo, que es este caso. Ajá, positivo, positivo, positivo y positivo. ¿Cuándo va a ser negativo? Si considero AC menos B cuadrada mayor que 0, porque el producto de AC es positivo, porque esto es positivo, ajá, pero en ese caso considero que A y C son negativos. Bueno, aquí estoy repitiendo lo mismo, pero aquí mejor lo explicamos. Ya consideré cuando A y C eran positivos, ahora considero cuando A es negativo. Si A es negativo y esto es positivo, porque el producto es positivo y la diferencia puede ser positiva, en positivo por positivo más positivo, todo lo que está dentro del corchete va a ser positivo, pero lo estaría multiplicando por un valor negativo, ¿sí? Es decir, cuando ambos tienen signo menos y el producto sí efectivamente es un valor positivo, pero cada uno de estos elementos es negativo y aquí queda el valor A, únicamente el valor A y es negativo, entonces hace que todo sea negativo. Y en este caso estaríamos considerando esta segunda derivada direccional va a ser negativa cuando ambos valores sean negativos y si bien su producto es positivo y esto nos da positivo, nos va a llevar a un valor en la segunda derivada direccional negativo, porque A es negativa, negativo por positivo nos va a dar negativo y entonces estaríamos hablando de esta situación. El determinante hessiano, es decir, esto es positivo, pero la A es negativa. Y si la A es negativa, es también la C también lo es. Entonces aquí pueden ustedes considerar que f de x sea negativa o que f de y sea negativo. Ambos tienen que ser negativos de manera simultánea, puesto que solo así el producto de ellos será positivo y solamente con un producto positivo esto podría ser positivo. Entonces, ya sea que f de x sea negativo o que f de y sea negativo, sé que cuando uno lo es, el otro también lo es para que nos lleve a este resultado. Y en este caso estoy considerando esta situación y en esta situación puedo garantizar que estoy hablando de un máximo. Ahora bien, el otro caso, cuando esto es negativo, porque esto también es negativo. Es decir, A y C tienen signos distintos. Solo cuando A y C tienen signos distintos, su producto va a ser negativo y si este producto es negativo, menos AC menos B cuadrada tiene por fuerza que ser negativo. Y si es así, aquí tendría negativo por positivo. Esta suma ya no sé si es positiva o negativa. Y aquí tampoco sé si el A es negativo o positivo. Lo único que sé es que este valor tomará valores positivos en algunos casos, negativos en otro, y por consiguiente estaremos hablando de un punto silla, que es cuando se da esta situación. Entonces, esta es la manera de demostrar que las segundas derivadas direccionales tendrán estos valores respectivamente cuando estemos hablando de la naturaleza del punto crítico, mínimo, máximo o punto sillo respectivamente. Y solamente puedo concluir esto con únicamente calcular el determinante hessiano, el valor de este determinante a partir de las segundas derivadas parciales.
Entonces yo no necesito llegar a establecer los valores de las segundas derivadas direccionales ni estarlas evaluando en diferentes vectores unitarios que nos den diferentes direcciones para poder saber si siempre son positivas o si siempre son negativas. La manera más simple es con resolver el determinante hessiano y dependiendo del valor de concluir. ¿Sí? Dependiendo del valor de y obviamente de estos otros dos valores. Ajá. Y con ello concluir. Entonces el determinante hessiano siempre va a ser positivo si estos dos valores tienen signos iguales. Y va a ser negativo si estos tienen signos diferentes. Esa sería la manera. Y esto va a ser lo que vamos a aplicar de hoy en adelante. Y lo que es el determinante hessiano, es lo que nos lleva también a lo que sería el método de los subdeterminantes. Nada más platico así a grosso modo, ya cuando se esté trabajando con funciones de más de dos variables, esta matriz hessiana pues obviamente va a tener elementos de orden 3×3 o 4×4, donde n es el número de variables independientes de la función. Entonces, cuando se tengan matrices de 3×3, por ejemplo, serán 9 los elementos o 9 las segundas derivadas parciales de la función. Y entonces, lo que haremos en su momento, bueno, lo voy a agregar así en otro color para que se vea. Aquí tendríamos f de xx, f de xy, aquí andaría f de xz, aquí sería f de yx, f de yz, aquí sería f de zx, f de zy y f de zz, los elementos que faltan para poder completar la matriz hessiana de una función de 3 variables, que sería del orden 3×3. Y entonces estableceré que el criterio para poder determinar si es un máximo o un mínimo será por subdeterminantes, considerando este primer valor, el primer subdeterminante, este segundo valor, el segundo subdeterminante, y esta matriz me llevará a establecer el tercer subdeterminante. Entonces, estas tres matricitas que pinté en azul, negro y rojo respectivamente, tienen su determinante correspondiente, que son los llamados subdeterminantes. Cuando este valor es positivo y el segundo subdeterminante, que es en realidad el determinante hessiano, también es positivo, y el tercer subdeterminante también es positivo, hablan de que estamos considerando un mínimo relativo para ese punto crítico. Si por el contrario el primer subdeterminante es negativo, el segundo subdeterminante es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo, negativo, positivo, negativo, van alternando signos empezando con menos, entonces estaremos hablando de un máximo relativo. Si toman cualquier otra combinación que no sea la que mencioné en principio y en segundo lugar, va a ser un punto silla. Y si alguno de estos subdeterminantes toma el valor de 0, es porque el criterio no decide. Entonces, esto es generalizando al determinante hessiano a matrices que se obtienen para funciones de más de dos variables, de 3, de 4, de 5, etc. Esa será la forma de llegar a establecer la naturaleza del punto crítico, que se obtiene con estas segundas derivadas evaluadas en dicho punto crítico. Entonces, todos los subdeterminantes positivos, mínimo. Los subdeterminantes van alternando signos menos, más, menos, más, menos, más, máximo. Toman cualquier otra combinación que no son ninguna de estas, punto silla, siempre y cuando ninguno de los subdeterminantes sea 0. Entonces, eso lo veremos cuando estemos trabajando con funciones de más de dos variables. Y en este caso dejamos hasta este punto el video, y el siguiente video vamos a hacer ejercicios ya. Ejercicios, vamos a ver varios ejercicios aplicando este concepto. Bueno, pues entonces lo dejamos